Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que seamos y estemos siendo sintonizados. Bienvenidos, esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Esta es una propuesta informativa nueva, diferente, que intenta abordar los problemas que Loja, ciudad, cantón y provincia existen y sobre todo buscar las soluciones a cada uno de esos problemas que hoy justamente vive nuestra región, nuestra provincia. Y en medio de todo eso vamos a ir conversando sobre diferentes temas, diferentes tópicos que permitan ir teniendo un conocimiento de lo que aquí en Loja sucede. Por eso el día de hoy hemos invitado a Ernesto Rodríguez. Él fue gerente en ese entonces llamado Comité de Feria y que se venía desarrollando, actividad que se viene desarrollando cada año en la ciudad de Loja a partir del decreto firmado por Simón Bolívar. Lleva ya algunos años de ejecución, más de 200 años de feria, que seguimos realizándola. Y claro, con Ernesto hay que entender un asunto. ¿Por qué la presencia de Ernesto aquí? Porque hay un antes y un después de la presencia de Ernesto como gerente del Comité de Feria y para eso queremos conversar. Bienvenido Ernesto, gracias por estar aquí y empecemos. ¿Por qué o cuándo o cómo la presencia de Ernesto genera esta antes y este después de la Feria de Loja? Bueno, te comento muy honestamente, Alonso, no tengo recuerdos realmente muy precisos o no tengo registros documentados, eso debe estar en el comité. Uh-huh. Pero la primera vez fui nombrado gerente del Comité de Feria en 1985-86, gobernador entonces Luis Eduardo Palacios, Río Frío. Gobierno de Febres Cordero. Gobierno de Febres Cordero. Y el primer año, recuerdo, funcionamos de acuerdo a la política y a la mecánica como venía funcionando el Comité de Feria normalmente, es decir, lo presidía el gobernador y la directiva, digamos, estaba compuesta pues, por el prefecto, el alcalde y delegados de los diferentes estamentos del gobierno, ministerios, llamémoslo así. Y se tomaban las decisiones, se hacía las programaciones, la promoción y todo el asunto. Para esto existía una dotación del gobierno, un compromiso del gobierno. Un dinero que entregaba el gobierno. Un dinero que, si mal no recuerdo, eran 300,000 sucres para la organización del evento. Una vez que el primer año funcionó acorde a lo planificado, yo ya tuve la posibilidad de balancear, programar e ir viendo
que las cosas podían mejorar sin necesidad de recibir esos fondos. Estar pegados al presupuesto del Estado. Exactamente, estar sujetos al presupuesto del Estado. Y de hecho, ese primero y segundo año que trabajé en esa época, ya generamos fondos con actividades, con algún evento, alguna rifa, las ferias ganaderas que venían al Es decir, posterior. ya eran actos diferentes a lo que normalmente Claro, se hacía. que generaban un pequeño ingreso y que se demostró con esto al comité que había ya un dinero propio del comité de feria generado por el comité de feria. Por la realización de la feria. Por la realización, porque normalmente esos 300,000 sucres alcanzaba para la organización modesta que se hacía. ¿Pero ya estaban ustedes abajo en el complejo ferial o seguía Ya. haciéndose en la calle? No, en el complejo ferial. Ya. En el complejo ferial. Pero se contaba también con la colaboración de algunos funcionarios ministeriales. Que trabajaban en la ejecución del evento. Prestados temporalmente para el tema de la organización del comité de feria, que obviamente era una forma de ahorrar recursos porque el dinero no alcanzaba realmente para... pero esas eran las mecánicas. Ya. Esa es en la primera etapa como gerente de la feria. Sí. Pero hay una segunda etapa Sí. en la que vuelves a ser nombrado, regresas en calidad de gerente Sí. del comité de feria, ¿no? En la segunda etapa ya fue en 1992. Ajá. Al 96 me parece, sí. Gobernador, el ingeniero Vinicio Suárez. Suárez. Gobierno de Sixto Durán Pallé. Sí. Básicamente habíamos adquirido ya la experiencia, vimos la posibilidad de generar esos recursos, de no necesitar de ese apoyo mínimo del gobierno y que no, veíamos que podía ser una empresa solvente. Ya. Entonces se presentó un proyecto en la segunda vez porque en la primera ocasión pues se generó una dependencia con un sueldo también hacia mí, ¿no? Ya. Un sueldo. Porque era El gerente ganaba un sueldo. Claro, Ya. lo asignaban y todo el asunto. Pero en esta segunda ocasión, ya con el conocimiento de causa, la experiencia tenida, se hizo una propuesta para generar los recursos suficientes como para ir haciendo el cerramiento del comité de feria, ir ampliando las naves, ir mejorando la infraestructura, generar un sobrante y sobre ese sobrante ganar una comisión. Un porcentaje sobre el dinero, sobre las utilidades del... Sobre el sobrante, no sobre las utilidades, porque eso, recuerdo, lo conversamos, y no, el dinero sobre lo que sobre de los gastos, ya vemos. Sacamos los gastos de administración ese y lo ya que quedaba sobre para seguir trabajando, lo que y sea, lo que sobre, de ahí había un porcentaje sí, para... Ya. Y había ese porcentaje, pero con ese porcentaje no era de exclusividad mío, sino con ese porcentaje se pagaba o nos manejábamos todo el equipo que trabajábamos. Ya. O sea, nosotros poníamos ya personal. El complejo ferial, el comité de feria, ya tenías empleados trabajando para la feria. No, eran eventuales que contratábamos nosotros para el desarrollo del evento ferial. Ya. Había, qué sé yo, un par de empleados fijos como la secretaria María Teresa y algún otro que dependían del comité de feria, pero el equipo que ejecutor, la feria, el equipo ejecutor y todo el asunto, nos pagábamos, por decir así, de las utilidades que habíamos ofrecido. Ahora, bien, esas utilidades que ustedes ofrecen, ¿cómo es que las calcularon? ¿Por dónde salió la posibilidad de que haya utilidades en el evento ferial? Bueno, estábamos muy conscientes de que el cobro de entradas era muy, muy difícil, porque prácticamente estaba abierto por todos lados. Y logramos hacer algo más ya del cerramiento en los años anteriores. Logramos hacer y se programaba seguir haciendo el cerramiento y construcción de naves. Y efectivamente lo fuimos logrando, pero la planificación que presentaba implicaba el conseguir
premios especiales, por ejemplo, para que la gente se interese en pagar la entrada. Pagar la entrada, o sea, que se normalice ahí. Ya. Todo el tiempo nunca faltó que la mitad entraba por otro lado, especialmente muchachos, Claro. gente joven. Pero, a ver, ustedes plantean que se cobre la entrada al complejo, al evento ferial. Sí. Nunca antes se había cobrado nada. No. ¿Cuál fue cuál fue el criterio que tuvieron las autoridades primero y la comunidad luego? Bueno, las autoridades totalmente escépticas, que no le veían que se iba a lograr el asunto porque estaba abierto todavía, ¿no? Ajá. Nosotros hablábamos ya de un mercadeo bajo una promoción, bajo incentivos para que la gente se ordene, Comience a comprar tickets numerados que participaban de las rifas que se hacía al final de la feria, todo esto controlado con un notario, una acción muy organizada, legal, y conseguíamos estos premios, estas donaciones, estos apoyos, que lo recurrimos inclusive a contactos, amigos fuera de Loja. Alguna vez se decía que se habían rifado, producto de la venta de las entradas a la feria, se habían rifado terrenos en Durán o en Guayaquil. En Durán, sí, exactamente. En Durán. Sí, sí. Sí. Recibimos la donación de 10 terrenos. Ah. De 10 terrenos. Eran todavía terrenos, no estaban urbanizados, ni mucho menos, pero llamó mucho la atención y se cumplió porque... se cumplió. Se les entregó a los ganadores beneficiarios. con la respectiva escritura y todo lo demás. Y todos se acercaron a las oficinas de la gerencia del dueño, del administrador de estos terrenos. Fernando Escobar, exactamente el nombre. Y bueno, nos movíamos haciendo gestiones de ese tipo que dieron muy buen resultado. Ahora bien, la posición de las autoridades que tenían que ver con el evento ferial es de escepticidad porque no creían que eso se podía dar. Sí, no creían, y de hecho hubo una broma en alguna de las reuniones del comité que dijeron: Ernesto, está bien, porque el 20% de cero es cero, pues si tú lo decides, matemáticas, ¿no? Claro. Sí. 20% de cero, esa era la... ¿Y la ciudadanía qué decía frente a la posibilidad de cobro para el ingreso a la feria? Siempre buscamos tener atractivos internos, además de la cuestión. La ciudadanía más bien no protestó, porque había libertad de todas maneras, entre pagar o irse a dar la vuelta. Entonces la ciudadanía en realidad no... ¿Pero qué se le ofrecía dentro adicional había al shows, comercio? había las rifas que se iban a hacer de los diferentes premios, esto, el otro, artistas. Sí. Cuestiones que a la gente le agradaba. Y efectivamente, nosotros habíamos calculado los porcentajes. Era un cobro muy, muy pobre. Más bien, hubo mucho escepticismo de parte de una buena parte de la prensa lojana, que nos dio palo, como se dice vulgarmente, nos dio palo, pero lo demostramos. Porque cobraban y que no iba a haber entradas, seguramente. La gente no iba a ir al complejo. Hubo muchas críticas, todo el asunto nos dieron, tuve algunas entrevistas, algunas cuestiones, pero los resultados demostraron lo contrario. Demostraron lo contrario, con bastante solvencia, y se siguió trabajando y funcionó, pero esa es el 92 entonces es el punto de quiebre, digamos, del asunto, el antes y el después, ¿no? Sí, ahí comenzamos ya a trabajar porque nos autorizaron, o sea, a manejar. Hicimos un plan y les presentamos. Ahora, un poco medio anecdótico, ¿qué pasó con el 20% de cero? No, que la cifra resultante fue bastante alta. No recuerdo, pero sí recuerdo que hubo alguna posición en el comité de feria que la aprobaron por unanimidad y dijeron que no, que era demasiada plata, que el 10 nomás nos iban a pagar. Y nos pagaron el 10, efectivamente. Y se renovó el asunto para el siguiente año sobre ya los... pero ya con los valores de 10, nada más. El 10% sobre la utilidad neta. Ahora,
de lo que era un evento que no generaba mayor expectativa en cuanto a quien se hace cargo del mismo, luego cuando se comienza a cobrar las entradas y comienza a generar una mayor cantidad de ingresos, ¿qué es lo que viene después? Bueno, una reacción bastante interesante porque era la gerencia de la feria había sido siempre delegada a un funcionario público, ya sea del ministerio, de la prefectura, del Ministerio de Agricultura, esto, que iba en préstamo a administrar un dinerito que había del Estado y ya tanto para pintar, tanto para esto, y se acabó. Sí. Así de sencillo. Entonces... no tenía mucha poesía el asunto, no. Pero cuando ya el asunto comenzó a demostrarse que hay resultados efectivos, que el cerramiento caminaba, que íbamos avanzando, que ya mucha gente ya no quería caminar mucho tampoco ya para dar la vuelta, en fin, situaciones de ese tipo, ya comenzó también a existir una crítica y un interés ya de la administración, porque él y había no yo. recursos, Claro. lógico, ya había recursos, entonces ya estábamos hablando de manejar dinero. Digo manejar dinero en el buen sentido de la palabra, porque si bien el proyecto y los gastos se hacía siempre con aprobación. Por supuesto. Y los dineros los cuidaba el comité de feria, la persona encargada Y la de Contraloría también, finanzas, ya Contraloría porque ya no... me parece que Contraloría ya estaba por el tema de manejar dineros públicos y eso. Pero acá me parece que sí, porque si bien no había el aporte del gobierno, llamémoslo así, en realidad el comité de feria era dueño del terreno, y eso, aunque había una pelea que la recuerdo, que no participé ni me interesaba, entre la propiedad que la peleaba el municipio como la prefectura. Peleaban la propiedad de los terrenos donde se levanta el complejo Entonces, ferial. de alguna manera, seguían siendo públicos. Por supuesto. Sí. Entonces, entiendo que Contraloría... ¿Comenzaron a hacer construcciones también? Sí, se comenzó. Ya con el dinero que producía sí, la... alguna nave que produjo divisiones de estanterías, cuestiones de ese tipo, en la medida de lo posible. Lo primordial era el cerramiento para poder avanzar en eso, y considero que nos fue bastante bien. Conversando, la feria de Loja se ha mantenido durante, ya va a cumplir 200 años de feria y todo lo demás, y se sigue manteniendo. Desde la visión de un ex gerente, ¿por qué hay eso? ¿Por qué se mantiene ese evento como parte, diríamos, adicional a la digamos, veneración de la imagen de la Virgen del Cisne? Bueno, es una feria que se instauró con la finalidad de dinamizar el comercio del sur. En realidad con el Perú, el decreto de Bolívar es bastante claro, la Avenida de la Virgen y todo el asunto. Entonces, la feria es en homenaje a la presencia de la Virgen en Loja, ¿no es cierto? Claro, en septiembre. Ya, en septiembre. Ya. En septiembre, y se arraigaron costumbres, porque acuérdate que la feria tuvo su tránsito por las calles de Loja. Así es. Y luego en el parque infantil, por ahí. Finalmente fue al colegio Daniel Álvarez Burneo, sí. Y después terminó ya en el lugar donde... Claro, pero es la gente querendona de sus actos, de sus cuestiones, las costumbres de los muchachos, de las medidas de la feria, ir a pasear en la feria, los juegos. No dejaba de ser una feria bastante pueblerina, si cabe el término, pero bonita, o sea... Porque está destinada también a un público que no se maneja tampoco con muchos ingresos, ¿no? Sí, pero la novelería yo pienso que gente de todos los niveles económicos por lo menos... Baja una vez a ver qué hay. Siquiera una vez a ver qué pasa abajo. Pues, yo ¿no? recuerdo de muchacho, a
mi mamá, mucha gente que iba a ver los muranos que venían del Perú, Esas eran las novedades que había. las novedades, o venían mucha mercadería del Perú. Ujú. Ahora también hay novedades que llegan, no del Perú, sino de otros lados también, Sí, ¿no? sí. Otro tema que valdría la pena recordar y que lo recuerdo más bien, y que fue sugerencia a Vinicio, al gobernador, fue sugerencia, si mal no recuerdo, de Efraín Borrero, Ujú. ¿ya? El comenzar, que había sido también una propuesta de nosotros, pero no la, no habíamos avanzado mucho, pero Efraín sugirió una propuesta que tuvo aceptación y que dijimos, bueno, si nos apoyan, vámonos. ¿De Nos qué se fuimos trataba? de la primera feria de minería. Ah, ya. O sea, ya como una feria fuera del tema Fuera de del evento septiembre, ferial de sino septiembre. ya ferias de especialidad, que nosotros ya pensábamos en ferias de especialidad. O sea, no se haga un solo evento ferial al año, No, sino tantos cuantos algunos, fueren. porque para eso estaba Para eso está el complejo ferial. está realmente. Entonces se hizo la feria de minería. Y Bastante, comienzan a introducirse otras ferias también, entonces. sí, ya, pero organizamos la feria de minería, no recuerdo alguna otra. Se logró en ese tiempo también que la feria de diciembre Vaya al complejo. vaya al complejo ferial. Porque esa feria se hacía en la calle, me parece en la calle Bernardo Valdivieso. Sí, en el parque Y infantil en el parque infantil. todo eso. O sea, fue una insistencia, la gente... O sea, darle el uso que Que debe ser, debe sí. tener el complejo ferial. Y no es que se ordenó y todo funcionó acá, no. Fue un proceso, De pero poco. se logró ya ir ordenando, que la gente se acostumbre. Las ferias, la idea es que todas las ferias que hay en Loja se hagan en el complejo Y ferial. eso y muchos otros eventos, Claro. porque se presta para muchos otros eventos que yo veo ahora, presentación de artistas y algunas otras cuestiones que se hacen. Como que en la feria también ese asunto de la presentación de artistas que fue en un inicio una especie de anzuelo de Anchor para atraer gente a la feria, hoy se ha vuelto como la actividad principal de la feria. Sí, es interesante porque sí, yo no estoy ya muy vinculado a este tipo de actividades, pero sí veo el resultado. O sea, si presentas a un artista de moda, tú tienes la juventud, la gente te La lleva, gente va, la gente va a ir lleva, va. porque el arte atrae, ¿no? Y Sí, la música sí, también es sí. un buen imán, ¿no? La novelería, y no deja de ser, no dejan de ser buenos espectáculos. La gente sale contenta porque repiten, Sí, vuelven sí, a ir. vuelven ahí. Ahora, esta feria que inicialmente se hacía fundamentalmente con el aporte estatal, luego con la presencia de Ernesto Rodríguez, se comienza a cobrar el ingreso, comienza a generar utilidades y comienza a despertarse la natural ambición, si se quiere, de por qué él y no yo, y la gerencia comienza a ser disputada. Termina ahora en que ya no hay este comité de feria, ahora hay una corporación de ferias a quien le han entregado la administración y mediante comodato a 30 años las instalaciones del complejo ferial para que ahí desarrollen todos los eventos que quisiera desarrollar. ¿Qué opinión merece eso? Mira, no conozco en detalle el asunto, pero y tampoco conozco la mecánica que han utilizado con la Corporación de Feria, ni quién conforma la Corporación de Feria, qué personas o qué empresas o qué instituciones públicas, pero la figura del comodato, siendo, insisto, no conozco en definitiva si es del municipio o es de la prefectura o es de Los terrenos. Los terrenos, Sí, sí. y la infraestructura y todo pasa a ser del que sea dueño de los del que sea dueño, porque si construyes en terreno ajeno, pues, perdiste nomás. Claro. Entonces partamos de que ellos son los dueños. Y la figura del comodato o la figura
de un fideicomiso para entregarle a alguien, implica siempre fiscalizaciones, implica controles. Entonces, por supuesto. yo pensaría que existe eso, o bueno, sería interesante conocer en qué condiciones se contrató, en qué los documentos reales. Llama mucho la atención porque no se logra con facilidad acceder a ese tipo de documentación. No se sabe realmente cómo, cuándo ni dónde hicieron ese trabajo. Pero no sé, no he intentado siquiera ver esa situación, pero si como uno de los intervinientes ya para la concesión, ya, para firmar una administración a través de una concesión, y la contraparte es una empresa pública, deben ser papeles públicos. Debería. Debería poderse accesar para conocer en qué términos, en qué plazos, con qué utilidades y cuáles son los compromisos de parte y parte. Por supuesto. O sea, porque se está entregando un negocio que deja alguna utilidad. Se está entregando lo que hoy se suele decir llave en mano. Y cuando se entrega un negocio en llave en mano, pues esa entrega de llave en mano significa un incremento de costo en el negocio. Porque se está dejando. Debería haber algún pequeño porcentaje anual, por decirlo, yo lo hubiera hecho, de ingreso a esa institución. Por supuesto. O sea, ok, le concesiono la administración de la vía, usted cobra tanto, usted hace el mantenimiento, usted hace el otro y me deja tanto, algo. Claro. ¿Y en cuántos años? ¿No? Sí. O sea, pero como un proyecto real y toda la cuestión, o sea, pero eso debería ser público, no conocimiento general. De conocimiento general, porque ya te digo, es como concesionar el uso del terminal terrestre, lo concesiono a una empresa, pero que pero bajo ciertas hacer mejoras, condiciones. inversiones, reinversiones, personal, una cantidad de cosas, pero eso es un... Ahora, Ernesto, viendo retrospectivamente el asunto, el haber dado una nueva visión a la feria, al evento ferial, y ver en las condiciones en las que hoy está, ¿no genera un poco de nostalgia decir para qué se hizo ese trabajo? Sí, en realidad sí, pero más allá de eso yo pienso que debemos tratar de cambiar con el tiempo, porque las cosas van cambiando, la manera de pensar, las necesidades, las proyecciones van cambiando. Entonces, parte del asunto es mantenerse actualizado. La actualización es buena, pero la entrega sin beneficio de inventario No, esa no la conozco, pero creo que debería o debe ser pública, porque se debería conocer. O sea, estás entregando un bien del Estado. Ya además, un negocio en marcha. Claro, con un negocio que está funcionando. Entonces, la concesión, el comodato debe ser, a ver, tú en primer lugar, ¿cuánto le vas a reinvertir este rato? No, yo lo hubiera condicionado, a ver, ¿qué vas a hacer ya? ¿Y en qué tiempo vas a devengar tus inversiones? Pero quiero ver ya, en un año quiero ver todo el proyecto enorme realizado. Claro. Pero que hayan concesionado eso para que con las utilidades vayan creciendo y teniendo más utilidades, está así que podría ser, pero bueno, tanto para la empresa y tanto para la institución que sea. No conozco. Es mi criterio, pero... Habrá que seguir indagando sobre el tema, hay que seguir conversando sobre el asunto. Para eso es esto, para esto es Explorador TV y Conexión Loja, para hablar de lo que pasa en Loja, de lo que sucede en Loja y para buscarle a los problemas y a las cosas, buscarle una alternativa de salida, una alternativa de solución. Ha estado con nosotros Ernesto Rodríguez, exgerente del Comité de Feria, en esto que es Conexión Loja. Vamos a una pausa, volvemos. Conexión Loja, la nueva pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a esto. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV.
Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Ocupado en Loja. Los últimos días se generaron una serie de incendios forestales que han dejado una secuela de dolor y de pobreza. Se han extinguido o se han quemado, han ardido más o menos entre 7 y 10,000 hectáreas de bosque en nuestra provincia. Eduardo, esto que parte de una, diríamos, realidad terrible, una desgracia al medio ambiente, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes a todos, un saludo cariñoso, especialmente a quienes están hoy compartiendo conmigo este instante, Alonso y Pablo. Mis mejores deseos, porque este programa que estás llevando no solo que va a impactar, va a definir y a determinar pautas de acción que debemos todos obligar a que se cumplan, porque ser funcionario o simplemente ser ciudadano es tener responsabilidades con la sociedad, y por lo mismo no podemos estar alejados de los problemas que tenemos. Los incendios, como tú mencionas bien, mira, 10,000 hectáreas de pérdida de vegetación, ¿cuánto significa? Sea una o sea 1,000, es grave el asunto. Pero el asunto, hablar de 10,000 hectáreas, ya cuando vamos mayores. Un poco a hablar luego sobre forestación, porque aquí deben haber planes en el país de forestación, no simplemente de reforestación. La actitud mayúscula de los profesionales debe ser, y de todo campo, porque ¿de qué vivimos? Porque es importante comenzar a analizar de qué vivimos. De las plantas. Si no hay plantas, no hay vida. No hay vida, evidentemente. No hay vida. No hay alimentos. Y las plantas, ¿dónde se establecen? Entonces aquí hay un conjunto de elementos que debemos trabajar y tratarlos con enorme inteligencia y talento. Yo sé que esto molesta a quienes quieren mirarnos por sobre el hombro. Aquí los funcionarios públicos tienen que ser profesionales idóneos en toda la amplitud de la palabra. Deben tener conocimientos, deben realizar acciones, deben buscar la posibilidad de alianzas estratégicas público-privadas y de todo orden. Los incendios causados, sobre todo, deben ser castigados severamente por supuesto, a quienes hacen terrible daño. Pero hay una práctica común en los campos de la provincia, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento,
es que para ampliar un poco la frontera agrícola, los propietarios de terrenos que son medio agrestes lo que hacen es quemar para evitarse un poco la mano de obra y los costos los costos que significa ampliar la frontera agrícola. Y proceden a rozar el campo. La ampliación de la frontera agrícola debe hacerse en casos extremos, porque para eso está en este instante la tecnología. A ver. Y para eso, en una hectárea, hoy sembrada, podemos duplicarla, triplicarla y a lo mejor quintuplicarla gracias al avance científico y tecnológico. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando, para mencionar algo muy simple, abono? Pero un abono adecuado que realmente permita duplicar la productividad y la producción de los suelos nuestros. Eso es interesante. Recapitulemos el asunto. No hay necesidad de hacer los famosos roces de montaña para ampliar la frontera agrícola. De ninguna manera, por favor, quienes están diciendo eso están cayendo más que en un pecado mortal, que no lo salva ni el curita. Aquí la ampliación de la tecnología, por un lado, hablando de crecimiento de tecnología, nos permite duplicar, triplicar y en definitiva obtener mejores resultados y mejor calidad. Perfecto. Ahora, el problema es, ¿esa tecnología está en manos del campesino? No, precisamente, y es lo que vamos a pelear desde este espacio, porque quienes han llegado a las posiciones políticas jamás entendieron que había que generar ciencia y tecnología para transferir y eficiente y eficazmente a los agricultores. Si eso no hacemos, ¿en dónde estamos? ¿Cómo es posible? Siempre hemos venido diciendo, Alonso y Pablo, que no tenemos en el país un producto estrella. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuántos años venimos diciendo eso? ¿Y qué es lo que hemos logrado? ¿Dónde está el papel de las universidades? Yo mismo he cuestionado, y tú conoces bien la formación académica nuestra en la universidad y cómo debemos hacer para transferir tecnología. Tal forma que estos van a ser los espacios nuestros para señalar con claridad que el mejoramiento de instrumentos tecnológicos nos va a permitir vivir bien y lograr lo que hace un rato inclusive oíamos en algo que aparentemente nada tiene que ver con esto. Los sistemas de comercio o comercialización de bienes y servicios, porque a la final todos tienen una misma raíz tecnológica. O sea, que si se hubiera dado esta transferencia de conocimientos, llegar de las herramientas tecnológicas, ¿no estuviéramos hablando de los incendios forestales que se han dado en Loja? Por un lado. Por otro lado, jamás, porque si el ser humano no cambia con el conocimiento y otro no cambia en su manera de ser, bueno, esto es hasta cierto punto impredecible. Porque si yo tengo afecto, para no hablar de algún término, de ver fuego y quemo, o porque me mandan a quemar, eso no se puede, pues a pesar de la tecnología que sí hay para detectar justamente principios de incendio. Claro, lo que pasa es que si los incendios han sido provocados de manera intencional, es terrible. Por supuesto. Porque no es solamente un daño a la naturaleza, sino es un daño a todo el mundo. De acuerdo. Y otra vez estamos llegando a lo que hemos en un momento dado señalado, que hay que acabar con la contaminación y con la polución. Pero si hay estos efectos provocados, estos fenómenos hechos intencionalmente, bueno, lo que nos queda es la aplicación de la ley con toda su fuerza, pero que sea efectiva. Por supuesto. Ahora, si en Loja nos quejamos de que no hay la suficiente cantidad de lluvias que permitan que las sementeras crezcan, los pastos crezcan, etcétera, con esta quema de 10,000 hectáreas, pues se avecinan tiempos de sequía mucho más serios de los que se preveía.
Por supuesto, y si a eso se agrega el avance de ciertos fenómenos naturales como el de Sechura hacia la parte Estamos sur hablando, del Ecuador, estamos del hablando, Perú. estamos hablando ¿no? del desierto de ¿no? Sechura, ya. Entonces, eso hasta cierto punto no es que es contaminante. Es efecto del propio sistema de destruir o de destruirse a sí mismo la naturaleza cuando no ¿Está tiene avanzando el las desierto condiciones. del Perú a...? Por supuesto que sí, que está pasando ahora con el mismo canal de Povechos, que es el que represa todo el río Catamayo en Piura. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es mejorar definitivamente los sistemas de planificación integral estratégico para el desarrollo, hoy conocidos fundamentalmente como planificación integral estratégica para el ecodesarrollo, que a la vez que es económico, que es social y que es ambiental, nos va a permitir tener espacios adecuados para trabajo, sobre todo en el sector rural, que ha sido siempre el sector golpeado por todos estos problemas, y más aún ahora si estos son, y como se viene señalando, son provocados intencionalmente. El problema se nos agrava en todas las áreas y los vértices del desarrollo económico, social y ambiental. Ahora, y al comienzo de tu intervención, Eduardo, decías tú, hay que trabajar en la forestación, no solamente en reforestación. A ver, vamos haciendo la distinción de qué es reforestación y qué es la forestación. La forestación es todo un conjunto de acciones orientadas a sembrar desde árboles a todo tipo de plantas. Esa es la forestación y todos debemos manejar un plan de esa naturaleza. A ver, pero un poco aterrizando, a ver, sembrar, ¿qué nomás? ¿O qué? Todo. Ya. Árboles, arbustos, plantas alimenticias, plantas medicinales, esa es la forestación. Es decir, crear espacios donde haya vegetación de todo orden. Ya. La reforestación no solamente la reforestación, en es cambio. la siembra en ciertos lugares que hubieron ya árboles o hubo bosque y hay que ahí volver a sembrar. Está bien eso porque definitivamente los mismos planes de desarrollo deben contemplar aquello, pero lo fundamental es que tengamos un plan. Por eso hemos propuesto, Alonso, hace muchos años, Loja, Ciudad Verde, Loja, provincia verde, región sur verde, pero ¿bajo qué principio? Bajo el principio de forestación. No, Sembremos todo. Todo. Ese sería la llano, sembremos todo. Eso es lo que hay que hacer, pues, e inclusive incentivar desde el niño que esté en el jardín, hasta quienes estamos pues, en nuestra edad dorada de seguir haciendo acciones. Por lo mismo, debe haber un plan, y hasta ahora no ha habido. Y sin embargo hay especialistas teóricos en reforestación. Lo que siempre se ha hablado aquí es de la reforestación. No, señor, es que eso hemos dicho y no es que estamos empleando simplemente el diccionario de la Real Academia para conversar aquí, que se vea realmente qué es forestación y qué es reforestación. Entonces vamos a encontrar que es necesario para quienes pretenden ser autoridades o los que han sido y que nunca hicieron nada y a los cuales también hay que castigar en estas elecciones. De paso voy también por ese camino. Hay que señalarles e indicarles, seguir insistiendo en que es necesario manejar planes adecuados, orientados definitivamente a hacer actividades como estas que estamos planteando. Porque aquí en Loja se han hecho reforestación o se ha planteado. Por ejemplo, se plantaron eucaliptos, se han plantado pinos, pero eso es factible, eso es dable, eso era lógico. De ninguna manera. Yo no sé realmente a quiénes se les ocurre hacer estos planes de reforestación, porque a lo mejor eso dijeron aquí hubieron antes árboles y hagamos una reforestación, es decir, replantemos nuevamente especies y que no son las apropiadas. Por lo mismo, hemos dicho, tenemos que manejar con criterios eminentemente técnicos ya
de tal manera que optimicemos tanto las actividades de carácter social y sobre todo los recursos económicos financieros. Todos los técnicos conocemos que hay un minimax, una teoría que ha permitido que los pueblos surjan, es decir, el uso con mínimos recursos para obtener la máxima producción y productividad. Y eso se consigue con innovación científica y tecnológica, producto del avance científico y tecnológico. A mí me decían en alguna oportunidad que, por ejemplo, en el sector de San Lucas están entrando en el proceso de la agricultura intensiva, que se puede, en una hectárea de terreno manejar, por ejemplo, 10, 12 ganado vacuno, y que en una hectárea de terreno se puede también multiplicar por 2 o por 3 la producción de la misma. ¿Por qué es que no se logra o por qué no se apoya las actividades como estas de la agricultura intensiva y se sigue manejando en la provincia todavía sistemas de producción bastante antiguos? La producción agrícola ha sido tradicionalmente llevada en nuestra provincia, en casi toda excepción de ciertos sitios, con criterio simple y llanamente de sobrevivir. No se tiene... Es una agricultura de sobrevivencia, entonces. Nada más, y por lo mismo, inclusive aquí cuando se observa, hay un ingenio. ¿Cuál es el rendimiento de este ingenio? Pese que sí utiliza algún nivel de tecnología que sea adecuado, habrá que medir por los resultados que tienen y por los insumos que están aplicando. Entonces, en estas condiciones y con estas consideraciones, lo que tenemos que hacer son ensayos adecuados, pero como señalan los manuales de transferencia de tecnología, aprender haciendo. Pero ¿quién los hace esos ensayos? El agricultor no tiene tiempo ni dinero para hacerlos. Pero debería ser la viene, academia o las instituciones públicas. Tiene que necesariamente hacerse ahora, más que nunca, alianzas estratégicas público-privadas. El sector público lamentablemente se quedó en las calendas griegas, y esto va a molestar, pero tenemos los argumentos para señalar. Uno solo, lo hemos dicho, el desarrollo de un producto estrella que no lo hemos tenido, que podemos alcanzarlo, sí, pero haciendo trabajos adecuados de esta naturaleza de investigación, como hemos señalado alguna vez, utilizando modelos que ya están creados, que ni siquiera nosotros necesitamos en este rato tratar de descubrir el agua tibia. Ya tenemos, hemos dicho, el modelo que está en este rato utilizándose prácticamente en todo el mundo. El modelo Saban, suelo, agua, biodiversidad, manejo ambiental y sobre todo defensa del sistema en donde estamos viviendo todos. Ahora, Eduardo, eso es lo que viene a futuro, pero en este momento estamos en un presente, que es el presente que nos deja los incendios. ¿Qué hacer? Justamente tuve la oportunidad de ser asesor del presidente Alfredo Palacio, y yo le decía, aquí lo que debemos hacer es comenzar ya a tener los semilleros y viveros forestales, es decir, con plantas de todo orden, para hacer un trabajo de forestación, y eso nos va a permitir inclusive recuperar biodiversidad. La provincia de Loja era una de las provincias con el mayor número de leguminosas, frájoles en general. Se estimaba que habían 280 especies de frijol. Hoy, ¿cuántas hay? Esa es otra de las preguntas. ¿Y a quién le ha interesado? ¿A quién le importa? Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día que tratar de analizar, debatir, discutir y procurar recomendaciones adecuadas para trabajar de manera conjunta, porque tampoco podemos quedarnos solo en el discurso, tú y yo aquí, señalando qué hacer, sino que tenemos que abrirnos hacia la universidad para debatir con los que sean sobre estos principios que nosotros estamos señalando. Pero hay una verdad,
Esto quiere decir entonces que las áreas o los sectores afectados por estos incendios tardarán mucho tiempo en recuperarse. No creo. Si hay un buen plan de reordenamiento de áreas precisamente perdidas, porque son perdidas, y hay que rescatarlo. En el mundo hay recursos económicos, financieros necesarios para trabajar, pero con proyectos adecuados, que sean los que permitan realizar todas las acciones y actividades, tanto para recuperar áreas y especialmente aquello que conocemos como especies endémicas propias del lugar, e introducir otras que nos pueden permitir vivir bien. Alonso y amigos, nosotros hemos planteado para la provincia de Loja un proyecto que ya tiene más de unos 30 años. Es la siembra del olivo en áreas adecuadas. 80,000 hectáreas de olivo que podemos sembrar en la provincia de Loja darían trabajo a no menos de 80,000 personas. ¿Qué tiempo se demora ese sembrío en generar, comenzar a generar recursos? No es necesario pensar solo en el olivo, porque la nueva arquitectura de producción agrobiológica hoy permite ir alineando o interactuando diferentes especies y que vamos teniendo permanentemente productos para el mantenimiento del productor hasta que el olivo, en su clímax, que es el punto que comienza realmente a producir, hoy en día se puede tardar entre 9 a 12 años, pero mientras tanto no es que se queda 12 años ahí solo. Por eso estamos hablando de una actividad que tiene que permitir la sobrevivencia, por un lado, del agricultor, pero con un capital inmenso que va a tener. ¿Cuánto produce una hectárea de olivo? ¿A cuánta gente da trabajo? Las fábricas de aceite que van a tener. Podemos hacer inclusive, sin soñar, ecoaldeas, ecociudades. 80,000. Pero sí, son proyectos, las ecoaldeas, son proyectos un poco a largo plazo también. No, porque van concomitantemente con el avance de los cultivos. Si hay cómo hacerlo más pronto, mejor sería, pues. ¿No? Y que definitivamente ese es el planteamiento que se hace. Si ya, hoy has perdido 10,000 hectáreas, si hubieras sembrado 10,000 hectáreas, tendrías unas cuantas ecoaldeas, y a lo mejor una ecociudad. Pero hay un problema que es real, o sea, la gente, ¿qué hacer este momento con la gente que perdió? Por ejemplo, en el caso de Quilanga, hay agricultores que han perdido sus cafetales, y están endeudados al banco, y están endeudados con prestamistas, etcétera, y no van a ver la posibilidad de pago en el corto plazo. Yo creo que sí, hay programas de Naciones Unidas orientados justamente a resolver este tipo de situaciones y que están orientados bajo principios del manejo azul, manejo verde y manejo naranja. De acuerdo, pero Eduardo, los campesinos no saben de eso. No, pero es que es el gobierno, no puede el gobierno quedarse con los brazos cruzados y no decir aquí no hay que hacer. Hay tanto que hacer, pero con gente que esté debidamente Pero eso ya es una actividad del gobierno provincial, por ejemplo, de los gobiernos locales, de convocar a los técnicos y decir sobre esto qué se puede hacer, pues, ¿no? Yo creo que todos los que están aquí como tú, que tienes una buena formación académica, estás planteando con tus preguntas soluciones a lo que hay que hacer. Entonces, quienes están en el gobierno deben hacer lo mismo. No es que yo soy prefecto a ver quién me da haciendo. Tiene que tener pues conocimientos, tiene que tener un equipo de gente. Hemos planteado desde hace años que en los gobiernos autónomos, cantonales, se rehaga el sistema administrativo, debe haber gente preparada justamente para resolver estos problemas. Y eso se resuelve con proyectos adecuados. Señor, aquí hemos perdido 10,000 hectáreas, tantos campesinos necesitan esto y vamos a realizar este tipo de actividades. Hoy en día
igual que en muchas actividades como en los barcos, en donde se va anotando en la bitácora se va anotando todo, los proyectos de hoy día, precisamente para acceder a este tipo, ni siquiera son créditos, sino que definitivamente son donaciones para resolver los problemas de la gente. Hay que saber trazabilidad y tener todo el conocimiento de lo que queremos hacer con nuestros suelos, con el agua, con la biodiversidad. Pero hay necesidad de que las autoridades tomen la decisión política de hacerlo, pues. Evidente, porque no podemos tú y Pablo aquí ya diseñar, tenemos el conocimiento, aquí está todo, pero ¿quién nos apoya? Por eso es que tenemos que seguir insistiendo, y aquí algún rato hay que traer a este gobernador o gobernadora Por supuesto. A que diga qué es lo que hace, pues, y no esperar 3 meses para conversar con ella o con él. ¿Cómo es posible este tipo de funcionarios? No, y a un problema tan serio como este, que por eso atacó mismo, a un grupo de por lo mismo, ¿cómo es campesinos? posible que nosotros nos crucemos de brazos y esperemos a ver qué pasa? Ya vamos con Pablo a seguir haciendo una serie de programas de carácter popular para ir oyendo criterios nosotros en la ciudad y luego en la provincia. Ya tendremos espacio para seguir en esto porque tenemos el firme convencimiento que estos estudios no van a ser simple y llanamente para venir nosotros y dar una clase magnífica aquí sobre qué hay que hacer, sino que lo vamos a hacer. Pero hay necesidad de plantear algunas alternativas. Por supuesto que sí. Ahora, Pues. ¿qué les espera a los perjudicados, a los damnificados? Bueno, primero que no pierdan su esperanza, pues, ¿no? Y que se agrupen y que vean personas como tú, Alonso, donde hay la facilidad, sin esperar absolutamente nada, de seguir indicando qué deben hacer estas autoridades. Y si es necesario... El compromiso es traer las autoridades acá para saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer. Por lo mismo, pero tiene que haber una fuerza de respaldo, porque tampoco ellos pueden quedarse con los brazos cruzados en donde perdieron su suelo, a lo mejor su hogar. Para muchas familias este rato se vive una tragedia. Sí, y definitivamente. con el hecho de llegar con ciertos donativos, sí, eso es un paliativo para los primeros días. ¿Y después qué viene? Por eso mismo tenemos que exigir que hayan planes adecuados y que nos digan qué es lo que quieren hacer y cómo lo han hecho. Y si no tienen, que digan, oiga, ¿quién nos ayuda para que los hagan? Por supuesto, y que permitan, entonces, tú planteas bien, que la academia tome cartas en el asunto. Debería pronunciarse. Y que tenga definitivamente espacios claro, para el diálogo. No es posible, sigo insistiendo, queremos hablar con el ministro y no hay espacio para hablar con el ministro. Y vienen aquí, se reúnen, están muy herméticos, están conversando de las acciones de seguridad, pero no toman en cuenta absolutamente nada más. Por lo mismo, ya tenemos que seguir planteando nosotros de que el mundo es holístico, es decir, es complejo y por lo mismo en esa complejidad estamos todos nosotros de alguna manera inmiscuidos y desde ese punto de vista tenemos que seguir peleando cualquier espacio en lo cual tenemos que hacerlo. Está bien la solidaridad, está bien llegar con ciertos alimentos, está bien paliar el momento porque es necesario hacerlo ahora, pero también hay que pensar a futuro y a largo plazo las cosas que se tienen y se deben hacer. Necesariamente, y eso nos va a permitirnos a nosotros que tengamos una mejor sociedad. Porque esto de poder contribuir con nuestro conocimiento a que cambien los sistemas productivos de cualquier orden, no solo agrario, no solo piscícola, porque todo eso es concomitante, con los mismos métodos, con una misma metodología, con los mismos diseños experimentales, podemos nosotros lograr grandes espacios para el desarrollo de nuestra sociedad. Esto ha sido Conexión Loja, les agradecemos a ustedes su sintonía, es Explorador TV, un espacio propuesto para conversar sobre los problemas de la región sur y buscarle al mismo tiempo las soluciones a los mismos. Nos volvemos a ver el día de mañana. Gracias por su atención.
Estamos muy agradecidos por su sintonía. Buenas tardes. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV. Conexión Loja, la nueva forma de tratar lo que pasa en la ciudad. Soy Alonso Muñoz y los invito a estar con nosotros de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde a través de Explorador TV.